Gutiérrez. Es un placer tenerlos aquí nuevamente compartiendo con ustedes acerca de conversaciones que edifican. Mi nombre es Valentina. Mi nombre es Carlos y queremos darle un cordial saludo a todas las personas que se conectan y que en algún momento van a ver este episodio desde su lugar de trabajo, desde su universidad, desde su casa. Camino al trabajo. Queremos saludarles, queremos bendecirles. Estamos muy contentos porque este es el segundo episodio que el Señor nos ha permitido estar con cada uno de ustedes. Y queremos también orar para que toda su palabra sea como una miel que pueda endulzar nuestra boca, nuestro espíritu, nuestra alma. Que no nos cansemos de hablar del reino, porque a eso el Señor nos ha llamado. Así que les saludamos. Bendiciones para todos. Bueno, la semana pasada estuvimos hablando, recuerden que les dijimos de que por mes íbamos a tomar unas temáticas para desarrollarlas en 4 temas y así ir más profundo en esos temas que todos en algún momento hablamos, pero a veces nos cuesta admitir que estamos viviendo. Este mes precisamente estamos hablando de conquistar promesas. La semana pasada estuvimos hablando acerca de... Se me olvidó. De las promesas, de cómo conquistar esas promesas y qué impide que nosotros alcancemos aquello que el Señor ya nos ha dado de antemano. Así es. Así que si no lo has visto, ve, no te lo pierdes y escúchalo para que puedas seguir el contexto de esto que vamos a hablar el día de hoy, que es acerca del conformismo espiritual. Pero Carlos, ¿qué es esto de conformismo espiritual? El conformismo espiritual yo lo definiría como aquel estado en que todo creyente en algún momento de su transcurrir y su vida cristiana ha pasado, sea por distracción, sea por desenfoque, o sea porque el enemigo ha dado palo. Así es. ¿Verdad? Pero yo lo consideraría un estado en el que, incluso en la Biblia, vemos que a grandes hombres de Dios le ocurrió. Y no es más que un lugar, un estado en donde cada uno de nosotros debemos apercibirnos, debemos estar alerta. Y el día de hoy vamos a compartir un par de tips de cómo identificar, pero también cómo salir o cómo afrontar este estado que muchas veces pasamos como hijos de Dios, y es el conformismo espiritual. Así es, entendiendo de que no estamos aquí para condenarlos, sino para mostrar ejemplos de la Biblia, de hombres que vivieron el conformismo espiritual como hoy lo podemos vivir y de qué podemos aprender de la historia de ellos para que no cometamos los mismos errores, sino que podamos avanzar hacia las promesas que Dios tiene para nosotros. Y hay un pasaje en Éxodo que es cuando el pueblo de Israel va a salir de Egipto y Moisés llega donde Faraón y le dice, deja ir al pueblo. Y vemos de que Faraón empieza a negociar con Moisés. El primero le dice, no, quédense aquí y adoren aquí. Luego les dice, ok, vayan, pero no se vayan muy lejos. La tercera negociación es, vayan solamente los hombres. Y por último le dice, ok, vaya al pueblo, pero deje el ganado. Pero la respuesta que le dio Moisés fue, no quedará ni una pezuña. Y eso nos habla de un hombre que tenía fe. Él ya tenía una promesa que era, vamos a salir de esta tierra de Egipto de esclavitud y vamos a ir a Canaán, a la tierra prometida. Y por tener conocimiento de esta promesa, por estar apercibidos de qué era lo que Dios estaba prometiendo, no entraron a negociar con Faraón la promesa. Y es que muchas veces perdemos la plenitud de la promesa, no porque Dios no haya podido cumplir del todo, sino porque nosotros nos conformamos con lo poquito que obtuvimos. Y es ahí cuando de pronto entramos en el día a día de que Dios nos está prometiendo una familia restaurada, pero nos conformamos solamente si uno de nuestros familiares se convierte. Dios nos está prometiendo libertad en el pecado, pero todavía hay pecados que abrazamos y decimos, no, es que esto es imposible de cambiar. Dios nos promete sanidad, pero hay áreas de nuestra salud, ya sea física, mental, que están enfermas y las adoptamos tanto a nuestra personalidad que creemos que ahí Dios no puede intervenir. Y eso es conformismo espiritual. Cuando Dios a ti te da una promesa clara, pero tú te conformas solamente con una parte. Y algo que debemos tener en cuenta es que, aunque si bien Dios no es hijo de hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse,
muchas de las promesas que Dios tiene para nuestra vida están condicionadas a que nosotros avancemos y obedezcamos. Y una frase que a veces se malinterpreta es: si Dios lo dijo, Dios lo hará. Porque eso nos lleva entonces a entrar en un conformismo espiritual donde no avanzamos, sino que nos quedamos en una zona de confort porque estoy esperando que Dios haga todo por mí. Donde podemos ver a lo largo de la Biblia de que Dios nunca dio nada mágicamente, sino que todos los hombres y mujeres de la Biblia tuvieron que esforzarse para poder llegar a la promesa que Dios tenía para ellos. Me gusta mucho un punto que tocaste, y es que creo que cuando el creyente se acomoda a su relación con Dios, no solamente deja de avanzar en santidad, en conocimiento, en búsqueda, en adoración, sino que hay un estancamiento un poco más profundo dentro de sí, porque bueno, notamos de que la oración se empieza a convertir en rutinaria, el servir a Dios comienza a convertirse en rutinario. De hecho, empezamos a ver las cosas que antes consideramos sagradas como común, como algo que pasa porque simplemente tiene que pasar. Pero si hay algo que debemos estar alerta, y creo que es un ataque que el enemigo utiliza muchísimo y que es tan desapercibido, que es la normalidad. Mira, yo creo que uno de los ataques que más nos tira y de pronto nos ataca la yugular en lo espiritual es la normalidad. Es decir, todo está bien, todo está normal, y sentirnos cómodos en esa zona de confort es donde comienza la primera semilla hacia el conformismo espiritual. Hace un tiempo yo conocí a una persona que me dijo: mira, yo fui y vi a tu pastor predicar en una ocasión, y cuando él se bajó del altar, yo me di cuenta que él saludaba a todo el mundo. Él se bajaba y él: ¿cómo estás? ¿Todo bien? ¿Qué tal? Excelente. Y a todo el mundo saludaba, hasta el perro saludó. Y él me decía: wow, qué increíble ver un hombre tan usado por Dios, pero al mismo tiempo tan humilde. Y yo decía: ¿por qué te sorprendes por eso? Si eso debería ser lo normal, ¿verdad? Estamos en una generación tan acostumbrada a lo malo, que lo que debería ser normal en el reino, Así es, lo vemos como extraño. Y estas son alertas, son punzadas que nos dan para poder identificar si estamos en un estancamiento o en un conformismo espiritual. así es. Y hay algo que una vez yo escuchaba en un podcast que era: nunca debemos perder el asombro por las cosas de Dios. Sabes, creo que muchas veces como cristianos estamos tan acostumbrados a las promesas de Dios que ya no nos asombra cuando no las da. La tomamos como si fuera la palabra de una promesa a una persona más. Ah, sí, Dios me prometió tal cosa, pero en el fondo a veces ni siquiera creemos en eso que Dios nos está prometiendo. Y tenemos una profecía muy certeza, que es la palabra de Dios. Y hoy hablaba justamente con mi hija y le decía: es que esa es la palabra más certera. Y todo lo que está aquí es para mí, es para mi familia, es para mi bienestar, para mi salud, para mi propósito, para mi destino. Pero a veces pasamos tan rápido las hojas y se nos olvida de que la Biblia, más que hablarle a otras personas, porque a veces queremos leer la Biblia y confrontar a otra persona, decirle a otra persona una palabra de aliento, donde la primera persona que debe ser confrontada, donde la primera persona que tiene que tener una palabra de aliento soy yo cuando la leo. Y creo que Dios en la Biblia tiene tantas promesas en todas las áreas de nuestra vida, porque Dios es un Dios integral. Dios no solamente quiere el bienestar para tu familia, también te quiere dar salud, también te quiere dar un buen trabajo, te quiere dar paz, te quiere dar gozo, quiere dar perdón, restauración a tu corazón. Pero es precisamente como hemos perdido el asombro a esas promesas de Dios que no luchamos por conquistarlas, sino que nos sentamos en un estado de confort donde creemos que eso es para otro, que eso es para mi vecino, para mi papá, para mi amigo, pero se nos olvida de que la palabra también es para nosotros. Entonces creo que una de las cosas que más debemos incentivar es el asombro. Así como cuando somos niños, y aquí cuando todos creo que en algún momento nos hemos juntado con un niño y hemos visto de cómo ellos se asombran por cualquier cosa, porque ven un carro grande, porque ven un animalito que antes no habían visto, porque ven un globo, porque ven burbujas, y vemos que para ellos todo es
un asombro. Y yo creo que por eso la palabra lo dice sed como niños. Porque precisamente debemos vivir en ese asombro, en esa hambre de Cristo, en esa inocencia donde creemos todo lo que Él nos promete, porque lastimosamente a lo largo de nuestra vida sufrimos tantos golpes que empezamos a ver a Dios como si fuera un hombre más del común. Lo empezamos a ver como un hombre que falla, que puede no escucharnos, que puede retirar su oído, su amor de nosotros. Y por eso cuando Dios nos da estas promesas, las dejamos de tomar para nosotros, porque perdemos el asombro de eso grande que Dios quiere hacer en nuestra vida y nos conformamos a esa vida plana o esa vida de miseria o esa vida bien pero no plena a la que Dios nos quiere llevar. Así es. Mira que cuando yo leía, por ejemplo, a Dante Gebel, él decía una vez, en una ocasión, cuando lean la Biblia, cuando lean la Escritura, léanla siempre con tanto asombro que nada de lo que puedan leer sea igual a lo que leyeron en días anteriores. Y mira lo que dice John Wesley, el fundador de la Iglesia Metodista. Debemos ser rigurosos al juzgarnos a nosotros mismos, pero llenos de gracias al juzgar a los demás. Y creo que es una clara muestra de que cuando estamos conformados con algo espiritual, solemos siempre señalar a alguien más. Cuando nos sentimos estancados, solemos recurrir a situaciones ajenas para justificar nuestro estado. Y eso es algo que lo vemos incluso en Apocalipsis. Mira que Jesús en Apocalipsis capítulo 2, cuando le habla a las iglesias, le dice a la iglesia de Éfeso, precisamente, una iglesia que no era una iglesia nueva, era una iglesia que ya era una iglesia madura, pero Jesús le dice lo siguiente en el capítulo 2, verso 3. Has sufrido por mi nombre con paciencia sin darte por vencido, pero tengo una queja contra ti. No me amas a mí ni se aman entre ustedes como al principio. Mira hasta dónde has caído, dice Jesús. Vuélvete a mí y haz las obras que hacías al principio. Si no te arrepientes, vendré y quitaré tu candelero de su lugar entre las iglesias. Y me parece curioso porque aquí Jesús nos revela algo. Y es que cuando dejamos de amar a los demás y de amar a Dios con tanta intensidad, que dejamos de hacer las cosas que hacíamos al inicio, dice Jesús, hemos caído. Es decir, muchas veces las personas dicen, no, ya no quiero rodar esa silla, ya no quiero barrer el templo, ya no quiero saludar al hermano en la entrada, ya no quiero recoger los cables de la iglesia porque eso era al principio cuando yo inicié en la iglesia. Y no se trata de que esas cosas se hacían solamente al inicio. No es que maduraste. Dice Jesús, has caído. Has caído. Y eso es duro porque el primer amor debe ser una vida, un estilo de vida, no algo que pasaba al inicio y que ahora ya está apagado. Porque si hay algo que se apagó en tu corazón y sientes que esta palabra es para ti, no hay otra forma de describirlo. Hemos caído. Pero dice Proverbios de que 7 veces el justo se cae, pero Jehová lo levanta. Okay. Lo levanta y ¿qué diferencia hay contra el incrédulo? Que el incrédulo se cae, pero el suelo se convierte en su morada. Así es. Entonces es chévere identificar que hemos caído y que no es que ya me maduré espiritualmente y esas cosas ya no las hago. Que el prime que tuvimos en algún momento de nuestra vida ya se apagó. No. Hemos caído. Hemos bajado el nivel. Y si has dejado de hacer cosas que hacías al inicio, creo que es un buen primer punto para decir, estamos cayendo en un conformismo espiritual. Así es, y creo que una de las cosas también de cómo afrontamos este conformismo espiritual no es solamente volviendo al primer amor, que es lo más esencial, sino también volver a esa fe que teníamos en un inicio. Creo que a todos cuando nos pasó, cuando recién conocimos a Dios, teníamos tanta fe en Él, teníamos tanta hambre de Él, y yo creo que por eso creíamos sus promesas y avanzábamos, y de pronto a veces con miedo, pero aún así avanzábamos, dejábamos que Él entrara en nuestra vida y obrara en nosotros conforme a su voluntad. Y eso nos llevó a empezar a conquistar terrenos, a conquistar áreas de nuestra vida que por mucho tiempo habían estado azotadas, pero llegó un momento en que ya
perdimos ese asombro por Dios, ya nos acostumbramos tanto a estar con Dios que ya se volvió una zona de confort. Y lo digo, a mí eso me pasó en un inicio. Yo cuando conocí a Dios, una de las cosas que a mí me llevó a crecer rápido fue que yo dejaba que Dios obrara en mi vida conforme a su voluntad. Pero llegó un momento en que ya yo quería tener control de qué áreas iba a tratar Dios, de qué áreas yo quería que Él tratara, y ya yo iba a orar, era exigirle y decirle, trata esto, es que ¿por qué no me has cambiado esto? ¿Por qué no has hecho esto? Y recuerdo que una vez, en medio de un devocional, Dios habla a mi corazón y me dice, Vale, extraño tanto cuando no tenías expectativas. Uf. Porque cuando no tenías expectativas y solamente tenías amor y fe por mí, dejabas que yo cambiara lo que yo quisiera, pero ya ahora te volviste tu propio Dios. Tremendo. Ya ahora te volviste tu propio Dios y ya me quieren mandar a mí en qué áreas tengo que transformar de tu vida. Y fue ahí cuando yo me di cuenta que había caído en un conformismo espiritual, porque por estar tan enfocada en lo que yo quería que Dios hiciera en mi vida, Dios ni estaba haciendo lo que yo quería, pero tampoco estaba caminando en lo que Él sí quería para mi vida. Y yo tengo aquí unos puntos, porque eso que acabas de mencionar es tan real. A veces cuando dejamos de vivir el verdadero evangelio, que es tan sencillo, pero a la misma vez tan complicado, porque es tan simple como aceptar a Jesús, vivir para Él y entregar nuestra vida con tanta plenitud que literalmente podemos ser esclavos y podemos decirle Señor, ¿verdad? Señor con Él. Mira que uno de los puntos que yo pude anotar de este tema es, primero, la familiaridad sin transformación. Miramos personas domingo tras domingo sentadas en una silla, pero al momento de ver sus frutos pueden ser como una hoguera muy frondosa de hojas, pero con poca sustancia. Cuando nos familiarizamos con lo sagrado, lo volvemos como religiosidad. Otro punto que nos puede ayudar un poco a reconocer es conocer la Biblia, pero no vivirla. Mira que el pastor Miguel Núñez, uno de los grandes pastores bautistas en Latinoamérica, decía, personas que tienen la Biblia marcada con un resaltador, pero que la Biblia no los ha marcado a ellos. Así es. Porque conozco los textos, pero no conozco al Dios detrás de los textos. Y es que necesitas revelación para no solamente leer la Biblia, sino para ponerla en práctica. Créeme que por nuestra propia fuerza muchas veces nos cuesta muchísimo ponerla en práctica, ¿verdad? Falta de hambre por Dios. Hace unos jueves atrás, en la iglesia compartíamos el caso de Marta con María. Fíjate que una de las cosas que más nos puede llevar a conformarnos es tener tantos pendientes por hacer, pero a la misma vez no hacer nada. En ocasiones queremos o creemos que tener cargos o crecer ministerialmente es igual a crecer espiritualmente. Y no siempre es así. Así es. Tú puedes crecer ministerialmente, puedes obtener cada vez más cargos, puedes tener cada vez más asignaciones, pero eso no es un indicativo de que estás creciendo espiritualmente. Porque la gran diferencia entre Marta y María, en el episodio cuando Jesús pasaba por frente a su casa, y Marta estaba afanada buscando para hacer los quehaceres, y María decidió tomar la mejor parte, dice Jesús, que no se le iba a ser quitada, nos muestra que crecer en Dios no se trata de cuántas cosas yo puedo hacer, se trata de en cuánta disposición tengo para sentarme a escuchar lo que el Maestro tiene para decirme. Así es. Y respecto al tema que hablabas ahora de que muchas veces conocemos la palabra pero no la aplicamos, mira de que eso le pasó al pueblo de Israel. Cuando ellos ya están camino a entrar a Canaán, Dios les dice en Deuteronomio 2, les dice, destruyan a todos los habitantes que están en esta tierra, no hagan tratados con ellos, no casen a sus hijos con ellos y no adoren a los dioses que ellos adoran. Pero luego en Jueces, en primero de Jueces, la Biblia empieza a relatar de que la tribu de Zabulón, de Aser, no pudieron derrotar
a los habitantes que estaban ahí, y solamente dice que cuando ellos cogieron un poco más de fuerza, los hicieron pagar tributo, pero no los destruyeron. E inmediatamente en Jueces 2, Dios lanza un juicio y les dice: yo les prometí que iban a entrar a esta tierra, pero ustedes me desobedecieron porque no cumplieron con lo que les mandé a hacer, sino que hicieron alianzas con los habitantes de esta tierra donde les dije que no lo hicieran. Y ahora, por eso que ustedes hicieron, no voy a destruirlos, sino que ellos serán, él lo dice literalmente, como punzadas para sus costillas, algo así. Y dice, y sus dioses serán su tentación. Uf. Y yo creo que a veces se nos olvida de que conformismo espiritual es cuando ya yo sé lo que tengo que hacer y aún así no lo hago. Incluso eso lo dice la palabra, que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace le es contado como pecado. Y muchas veces nosotros sabemos cuáles son las instrucciones que Dios tiene para nuestra vida, cuáles son los pasos que debemos dar para ver el cumplimiento de esa promesa en nuestra vida. Y aún así decidimos ser como el pueblo de Israel. Negociamos y nos conformamos con lo poco que ya tenemos. Por decirlo así, dejamos parte de nosotros en Egipto. No somos como Moisés, que decimos absolutamente todo de mí va a salir, absolutamente todo de mí va a cambiar y voy a obedecer y me voy a entregar, sino que nos conformamos con solamente un poco de la bendición, pero no con la plenitud de gozar toda la promesa que Dios tiene para nuestra vida. Mira que uno de los personajes que a mí más me encantan, de hecho mi libro favorito de la Biblia es Hechos, ahí le tiro un dato, pero algo que me llama la atención de la conversión de Saulo, por ejemplo, es que él hace precisamente lo contrario de lo que mencionas. Dice la Biblia en Hechos 9 que Pablo, cuando tuvo el episodio de que Jesús se le apareció en el camino, fue hasta Damasco y Ananías fue y le puso las manos y le volvió la vista después de haber quedado ciego. Pablo escucha la voz de Dios nuevamente diciéndole: quiero que vayas y hagas lo que tengas que hacer. Y dice la Biblia que apenas Saulo dejó de ser Saulo para convertirse en Pablo, lo primero que la Escritura registra, el que se levantó del lugar donde estaba, fue y comenzó a predicar que Cristo había resucitado. Y esto nos revela de que cuando una persona es transformada por Dios y cambiada por el Evangelio, lo que se convierte en su máxima prioridad empieza a ser lo eterno y deja un segundo plano las cosas que van a quedar en esta tierra. Van a quedar en esta tierra porque tú y yo sabemos qué es lo que tenemos que hacer. De hecho, Marco Brunet en algún momento dijo que la gran comisión es para todos. Y si tú, Vale, o yo, o Andrés, que allá donde esté le enviamos un saludo, y a todos los que estamos aquí, no estamos haciendo discípulos, todos estamos en desobediencia. Mira que ahora que hablabas de Pablo precisamente, recordaba ese versículo donde él dice: todo lo he tenido por basura. Él empieza a hacer un recorderis de todo lo que ha logrado en su vida y dice: y todo esto lo tengo con basura porque nada se compara con el haber conocido a Jesucristo. Y sabes algo, muchas veces el conformismo espiritual también es el extrañar lo que teníamos antes de estar con Dios. Y eso pasó con el pueblo de Israel, que todo el tiempo decía: ojalá estuviéramos en Egipto. En Egipto teníamos comida, en Egipto teníamos de todo. Incluso cuando van a entrar a la tierra prometida, ellos dicen: ¿acaso no habían como lugares para morir en Egipto, que vinimos acá a morir en el desierto? ¿Hasta dónde llegaba su amor por Egipto, que estaban diciendo: preferimos morir? O sea, sí queremos estar muertos, pero no en el desierto, sino en Egipto. Donde Pablo es tan maravilloso que dice: aún con todo lo que pude tener, todo lo tengo por basura. Y yo creo que eso es un punto donde debemos llegar, porque, ¿sabes? Muchas veces no avanzamos hacia las promesas de Dios, porque todavía estamos como la mujer de Lot, mirando hacia atrás. Y mirando atrás con cariño, con esperanza, con dolor incluso muchas veces, porque a veces vemos el caminar con Dios como un sacrificio muy duro que pagar. A veces lo vemos como un sacrificio doloroso de: es que me tocó renunciar a esto, donde no vemos esa ganancia de que todo lo que Dios nos da es bueno y que, como dice la palabra, sus planes son, su voluntad es buena, agradable y perfecta. Es decir, no hay nada en el mundo que yo pueda tener que se compare a lo que Dios quiere darme en mi vida.
Pero mientras estemos como el pueblo de Israel añorando estar en Egipto, mientras que estemos como la mujer de Lot mirando hacia atrás para ver de dónde se estaba yendo, nunca vamos a salir del conformismo espiritual, porque nunca veremos con felicidad ni con expectativa la promesa que Dios tiene para nosotros, sino que la veremos con dolor, con resignación, y lo veremos solamente como con lo que nos tocó quedarnos, porque lo que más queríamos Dios nos lo quitó. Tremendo. Mira que algo que sí me gusta bastante de Pablo es que literalmente descubrió algo tan hermoso y tan valioso que empezó a desechar todo aquello que no fuese igual o similar a eso. Y es que cuando nosotros conocemos a Cristo, el resto pasa a ser basura. Lastimosamente estamos en una generación en donde lo que Pablo consideraba basura, hoy en día la gente lo tiene como currículo. La gente lo presume como frutos espirituales, cuando en realidad lo único que está haciendo es llenar su corazón de vanidad. Y algo que tengo claro con respecto al pueblo de Israel es que la gran tarea de Moisés nunca fue sacar a Israel de Egipto, fue sacar a Egipto de Israel. Así es. Porque muchas veces, digamos, yo he conocido muchas personas que aceptan a Jesús, pero su vida sigue siendo igual. Entonces, ¿cómo fue esa invitación y cómo fue esa aceptación? ¿Será que fue el 100%? Mira, yo estoy seguro de que muchas personas han salido de las tinieblas en alguna parte de su vida, pero quizás las tinieblas no han salido de ellos. Porque cuando nos conformamos es porque aún estamos atados a algo. Así es. Estamos atados a algo. Y creo fielmente de que cuando Dios hace una transformación, una vida es completa. Y yo creo que eso es lo que hoy Dios nos está invitando, de que Él nos quiere llevar a una nueva temporada, nos quiere llevar a nuevos niveles, pero que tenemos que empezar a creer en Él, pero no solamente a creer, sino a obedecerlo y a desprendernos de todo lo que es un ancla que no nos deja avanzar en ese cumplimiento de las promesas que Él tiene para nuestra vida. Tremendo. Creo que el gran llamado es obvio. Estamos llamados a no conformarnos, sino a avanzar hacia lo que Dios ya preparó para nuestras vidas. Así que de esta forma damos por finalizado este episodio. Vale, gracias. Creo que el Señor ha hablado hoy a nuestras vidas. Siento que hoy es una gran oportunidad para poder, así como la iglesia de Efesios, regresar hacia lo que hacíamos al inicio y levantarnos de ese lugar en donde Dios definitivamente no quiere que sigamos estando. Lo dice la palabra que en el trono de la gracia encontramos ayuda oportuna. Así que estoy segura que sea cual sea la situación que te ha llevado a estar en un conformismo, en un estancamiento espiritual, si te acercas a Dios con fe, vas a hallar la ayuda oportuna y vas a encontrar el camino para que puedas volver a caminar en esas promesas que Dios tiene para ti. Créeme que las promesas que Dios te ha dado no es solamente para ilusionar tu corazón, sino para que de verdad las conquistes. Y si estás viendo esto es porque Dios te está recordando que tienes que volver a colocarte la armadura y pelear por lo que Él ya te prometió. Gloria a Dios. De esta manera finalizamos el episodio de hoy. Los bendecimos. Queremos que este episodio sea también de gran ayuda y que el Señor haya hablado. Creo que lo más importante es la semilla que Dios puede poner en nuestro corazón. Así que no siendo más, nos vemos en el próximo viernes, en el próximo episodio de Hablemos de Reino Podcast. Chao, chao.